Ante todo, muy buenas tardes, profesor, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mercedes Miriam Quispe Maita. El tema que les voy a exponer es el análisis de caso Martín Vizcarra, expresidente del Perú. En cuanto al análisis fisiológico del caso Martín Vizcarra, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el caso de corrupción que involucra al presidente Martín Vizcarra desde una perspectiva filosófica y jurídica. Se abordan también las doctrinas de Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant y los autores de contractualismo social, en este caso Hobbes, Locke y Rousseau, con el fin de comprender cómo estos marcos teóricos pueden ofrecer una interpretación crítica del comportamiento político y sus implicancias éticas. En cuanto al contexto del caso, vemos que Martín Vizcarra fue un expresidente del Perú. Fue acusado de liderar una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que direccionaban obras a cambio de sobornos. También fue vacado por incapacidad moral permanente en noviembre de 2020. Este proceso fue cuestionado por su rapidez y por intereses políticos. Este caso plantea dilemas éticos como ¿fue justa la vacancia? ¿Hubo abuso de poder legislativo? ¿Cómo se relacionó este con la corrupción y la legitimidad democrática? En cuanto a lo que señala Sócrates y las leyes injustas, vemos que en su libro Critón defiende la obediencia a las leyes, incluso si parecen injustas, porque romperlas debilitan el orden social. Sin embargo, también cree en el deber moral de cuestionar la injusticia. En el caso de Martín Vizcarra, se dice que obedecer la ley vacancia fue justo si el proceso fue manipulado. Sócrates diría que la ley debe respetarse, pero también debe reformarse si es usada injustamente. También señala que la corrupción representa una traición al deber ciudadano y a la búsqueda de un bien común. En cuanto a lo que señala Platón y la democracia corrupta, vemos que en su libro La República critica la democracia como un sistema donde los ignorantes gobiernan y los sabios son marginados. Para él, el buen gobernante es el filósofo rey, guiado por la verdad y la justicia. En este caso, Martín Vizcarra, aunque popular, fue víctima de un Congreso que actuó por intereses particulares. ¿Refleja esto la corrupción democrática que Platón advertía? En cuanto a Aristóteles y la justicia en la ética a Nicomaco, vemos que Aristóteles distingue entre justicia distributiva, es decir, dar a cada quien lo que se merece, y la justicia correctiva, que es la reparar daños. En el caso Vizcarra, la vacancia fue una forma de justicia correctiva o una injusticia política. Aristóteles también valoró la virtud moral. ¿Actuaron los congresistas con virtud o con intereses personales? En este caso, la corrupción es un vicio que rompe la armonía del Estado. Vizcarra había fallado en ejercer sabiduría práctica. En cuanto a Kant y el deber moral, vemos que Kant sostiene que el deber moral debe guiar nuestras acciones, no los intereses. El imperativo categórico exige actuar como si nuestras decisiones fueran ley universal, es decir, ¿actuaron los congresistas por deber o conveniencia? ¿Fue la vacancia una acción moralmente justificable, según Kant? En este caso, Kant señala que la corrupción viola el deber moral y la dignidad humana. Vizcarra había actuado contra el imperativo categórico. En cuanto a Hobbes sobre el Estado y la corrupción, dice que el Estado debe imponer orden. La corrupción debilita el leviatán y genera caos. La corrupción amenaza el contrato social y genera caos. Vizcarra debilitó la autoridad estatal.
En cuanto a lo que señala Luke sobre el Estado y la corrupción, vemos que Luke señala que el poder debe proteger derechos. Si el gobierno abusa, el pueblo puede rebelarse. En este caso, dice que la corrupción es abuso de poder delegado. La destitución puede ser una respuesta legítima. En cuanto a lo que señala Rousseau sobre el Estado y la corrupción, dice que la corrupción distorsiona la voluntad general. Se requiere reconstruir la confianza ciudadana. En cuanto al contrato social, exige voluntad general. La corrupción rompe este pacto. En cuanto a mis conclusiones, vemos que la corrupción afecta la legitimidad y la ética pública. Se requiere reforma institucional y educación cívica. En cuanto a segunda conclusión que llegué es que el caso Vizcarra revela la tensión entre legalidad y legitimidad. Otra conclusión sería la filosofía política ofrece herramientas para analizar la justicia y el poder y la moral. Y por último, la corrupción es una amenaza constante al contrato social y a la democracia. En cuanto a la propuesta de solución, he podido llegar es la reforma, el mecanismo de vacancia presidencial para evitar abusos, fortalecer la educación ética en los funcionarios públicos y por último promover una ciudadanía activa y crítica capaz de exigir transparencia y justicia. Bueno, eso sería todo. Muy buenas noches, profesor. Gracias, compañero.